Buenos días a todos y me sabe mal, pero yo creo que les va a interesar muy poco lo que vengo a contarles, porque en realidad la convocatoria ha sido para hablarles del orgánico. Como ustedes saben, pues se acaba de producir en el orgánico en Provincia de Valencia, que no es de menor importancia, un cambio de equipo y bueno, pues veníamos o les habíamos llamado para presentar lo que era el nuevo equipo de Vox Provincia de Valencia, que se va a encargar lógicamente de la parte orgánica del partido, donde nuestra misión, evidentemente, es seguir construyendo el edificio de Vox España, en este caso los cimientos que corresponden a la provincia de Valencia, ¿no? Y por tanto, bueno, pues el nuevo CEP que va a estar conformado por José Luis Aguirre, por Patricia Boadilla, por María González, por Joaquín Alés y por Ignacio Soriano, ¿no? Y como decía, ese era el motivo de haberles convocado hoy y, como digo, me da la impresión que los estoy decepcionando, pero es lo que les puedo contar y para lo que les hemos citado. Sobre l'encuentro... Li interessa més una convocatòria electoral o li agrada més a esta nova direcció de Vox una convocatòria electoral o una continuïtat de la que tenim amb altres candidats? Mira, a nosotros nos interesa, pero a nosotros nos interesa y lo que queremos es, y para mí, para más que nosotros estamos orgánicos, y lo que nuestros órganos políticos, o lo que se negocie o no se negocie, que va a ser lo mejor, en cualquier caso, pero perdóname porque me sabe mal, pero es que no estoy en lo político, no voy a estar en las negociaciones. Y sé, en cuanto a esto que ustedes me preguntan, lo mismo que pueden saber ustedes. ¿Hemos sabido nada de esa reunión que se ha producido esta mañana o se está produciendo en Valencia? Pues ni tan siquiera, y se lo juro, de verdad, es decir, es que me sabe mal, pero le juro que no sé, no tengo más conocimientos. Es más, no sé si esa reunión ha existido o no ha existido. Me he enterado por la prensa y como digo, yo me ocupo de lo orgánico y sé muy claramente cuál es mi responsabilidad y no me entrometo en responsabilidades que no son las mías. Pero teniendo en cuenta el presidente del gobierno valenciano. Y cuando fui vicepresidente del gobierno valenciano y se negoció la vicepresidencia y el gobierno valenciano, sí estuve en las negociaciones porque entonces estaba en lo político, pero no es ahora mi cometido. Y como persona ordenada que soy, pues no me entrometo en cometidos que desde el partido no se me han encomendado. Le preguntaba que usted, como fue el vicepresidente del Consell, ¿tendría alguna preferencia, algún nombre? Es que eso, lo que me pregunta, porque entiendo que cuando me lo pregunta a título personal o a título particular. Es que a título personal nada tengo que decir y a título político le aseguro que me remito a, como digo, a lo mismo que dijo ayer nuestro presidente nacional, don Santiago Abascal. Señor Barrera, ¿ha podido ya saludar al señor Garriga? Es que no sé si está en Valencia, es que de verdad esto que usted me da por hecho, ¿no?, de que hay una negociación, de que el señor Garriga está en Valencia, le aseguro y se lo juro, y me sabe mal que hayan venido ustedes hasta aquí para no poderles contar nada, le juro que soy absolutamente sincero, no lo sé y es más, me enteré anoche porque alguien me reenvió una noticia al respecto de que puede haber una reunión, pero es que no le puedo confirmar que haya una reunión, ni tengo conocimiento, ni a mí, si existe esa reunión, se me ha contado, porque no se me debe contar, ni yo he preguntado. ¿Y a nivel personal no le parece esto una ofensa, no enterarse? No, en absoluto, no me parece ninguna ofensa. Me parece que cada uno debe cumplir con su responsabilidad en el partido, y igual que yo no informo a otros órganos del partido de actuaciones que llevamos, en este caso que acabamos de arrancar, ¿no?, desde la organización, o no lo hacía tampoco cuando estaba en lo político, no considero una ofensa que las negociaciones las lleven quienes corresponden y como ellos crean que es mejor para los fines. El problema es que hay representantes del Partido Popular a nivel autonómico, pero de Vox, sin embargo, vienen dirigentes nacionales. Por eso lo pregunto. Es que de verdad no lo sé, pero espero que ustedes me informen dentro de las próximas horas, porque seguro que lo van a saber. Perdona, no te he entendido. Que si temen que lo que se pacte aquí con el PP valenciano luego lo pueda corregir Génova, lo pueda corregir el PP. Es que vuelvo a insistir, no sé exactamente quién, como digo, no sé si hay, desconozco si hay una negociación en marcha, si esa negociación se ha producido ya, si se va a producir en el futuro, si se está produciendo hoy, y en cualquier caso, evidentemente, los responsables políticos últimos, hombre, pues tendrá que ser también Madrid, que es nuestro máximo órgano
decisión y finalmente pues tendrá que aunque pueda decidirse o participar los responsables políticos de la comunidad, finalmente pues también tendrá que decidirse en Madrid como en el PP en este caso como partido, que habrá su parte valenciana y su parte madrileña que deberán conformar o decidir lo mejor para los valencianos, y no sé si habrá nuevas elecciones, no sé si habrá un nuevo candidato, no sé si habrá en las próximas horas algún anuncio, pero es que de verdad, insisto, me sabe mal que ustedes se han desplazado hasta aquí porque no les estoy diciendo para lo que seguramente ustedes han venido. ¿Y vos Estaría preparado el partido para unas elecciones aquí en Valencia? Por supuesto que estaría preparado. Nosotros ya llevamos una trayectoria y como digo, se ha construido un edificio sólido a día de hoy, no solo en Valencia, en España, y si tienen que llegar a esas elecciones, pues no es una preocupación que no esté preparado. Es decir, hay gente suficiente, habrían candidatos suficientes, que por supuesto hoy por hoy no se sabe, pero como digo, nada les puedo anticipar porque nada sé, pero preparado sí que estaría el Vox Valencia preparado para afrontar lo que venga por delante. Pero Como no es sepa una nada de de esa reunión de hoy, de los días previos. Ahora en Mañaneros, ¿no considera usted una ofensa que no se haya avisado a Vox, que no tenga usted ninguna información más que le estamos remitiendo de esa reunión? Porque sí que hay representantes del Partido Popular Valenciano. Es que le acabo de contestar la misma pregunta. Si quieres la respondo de nuevo. Sí, porque está en directo, disculpe. No lo considero ninguna ofensa hacia mi persona porque, como digo, yo me ocupo de mi responsabilidad y mi responsabilidad es lo orgánico, en ningún caso lo político. Entonces hay otras personas que han sido designadas por el partido para que se ocupen de lo político. Entonces no considero ninguna ofensa, sino un honor cumplir con mi obligación, con mi cometido y dejar a las otras personas sin entrometerme por mi parte en el cometido para el que han sido designadas. Hoy no saben nada de esa reunión, pero los días anteriores han tenido comunicación sobre estas negociaciones. Yo no, desde luego. Si ha existido no lo desconozco y seguro que lo sabremos en días posteriores, pero no en días anteriores no lo he sabido, como creo, por lo que me pregunta, que usted tampoco lo ha sabido. Nos acaba de decir los nombres de lo que va a formar su comité directivo provincial. Entiendo que una de las funciones de esas 6 personas es la de elaborar listas en caso de elecciones. Están ya entonces trabajando en esa lista. Solo en los municipios, en lo que es el CEP, que es la Comunidad Valenciana, nos vamos a ocupar de lo que es la organización y evidentemente estudiaremos municipio por municipio, que son muchos municipios los que hay en la provincia de Valencia, cuando llegue el momento. En principio está previsto que sean dentro de casi 2 años las municipales, y nosotros nos ocupamos exclusivamente como órgano municipal, de la comunidad que somos dentro de la provincia. Nos vamos a organizar de estudiar, designar y crear los mejores equipos para afrontar las próximas elecciones municipales dentro de la provincia. Para